cuarta sesión de webinar que se va a tratar de los gatos, la problemática que tienen con la fauna silvestre, y también hablaremos ahí un poco de perros. Los ponentes son el doctor Jorge Ernesto Shonduve. Muchas gracias, doctor, por participar con nosotros. Estamos muy entusiasmados de escucharlo. Él es biólogo en la Universidad de Guadalajara. Trabajó por 5 años en el Instituto Manatlán de Ecología de la misma universidad, coordinando el proyecto de monitoreo de aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y de Colibrís en el Parque Nacional Nevado de Colima. Sus experiencias como biólogo de campo lo llevaron a estudiar un doctorado en ecología evolutiva en la Universidad de Arizona. Ahí se enfocó en entender la evolución de estrategias de uso de néctar de aves desde una perspectiva fisiológica, comparando a colibrís con un grupo de robadores de néctar. Al terminar su doctorado en 2003, entró a trabajar en la UNAM, donde ahora es investigador titular y se encuentra a cargo del Laboratorio de Ecología Funcional del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en la ciudad de Morelia. Adicionalmente, participó en el proceso de creación y coordinó la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM durante sus primeros 4 años de existencia. Principalmente divide su tiempo estudiando colibrís, murciélagos, especies invasoras, entre las cuales destacan los gatos domésticos. Adicionalmente a su trabajo como investigador y docente, ha participado en diferentes proyectos de divulgación de ciencia, dando conferencias, desarrollando programas de educación ambiental y escribiendo artículos para el periódico y revistas de divulgación. En este momento se encuentra desarrollando libros de divulgación sobre aves urbanas, gatos y colibrís y programas de educación ambiental sobre los mismos temas, así que estemos atentos a lo que el doctor publique. Nuestro siguiente ponente, de una vez lo presento, se llama Andrés Sebastián, el biólogo Andrés Sebastián. Denme un segundo porque esto se pasmó. Un segundo. O si quieres, ya cuando inicies tu presentación, biólogo André, lo presento. Damos inicio con el doctor Jorge Shonduve. Adelante, doctor. Tatiana, muchas gracias. Saludos a todos. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir mi presentación espero que la puedan ver. A ver, sí está, ahí está. Espero que la puedan ver. Me pidieron hablar de gatos, pero voy a hacer trampa, porque voy a hablar de gatos y voy a hablar de perros. Entonces voy a hablar de mascotas como especies invasoras, no solo como los gatos. Y lo que les voy a estar platicando el día de hoy tiene que ver con el trabajo que he hecho principalmente con dos de mis estudiantes, que es Mónica Orduña y Mariano Mejía. Entonces, cuando yo hable en singular, pues realmente estoy hablando en plural. Quiero agradecerles a ellos sobre todo por la chamba que han puesto en esto y bueno, a mí me toca dar la cara por ellos, pues bueno, Mónica. Y les quiero platicar básicamente de dos de nuestras mascotas más queridas, ¿no? Que es el gato doméstico y el perro. El perro es más querido en general que el gato, aunque últimamente cada vez hay menos personas que están teniendo perros y un mayor número de personas que están teniendo gatos en nuestro país. Entonces, en términos de la domesticación, los gatos los domesticamos, es el último animal que domesticamos. Los domesticamos, hay una discusión allí si entre 13,000 y 9,000 años atrás, y básicamente los domesticamos con una sola función, para controlar plagas. Y no fue hasta el siglo XVIII y finales del siglo XVIII que se empezaron a ver otras cosas en la domesticación de los gatos, pero los queríamos tener simplemente para que mataran animales por nosotros, y eso es muy importante entenderlo. En el caso de los perros, la discusión de cuándo los domesticamos es mucho más amplia. Hay fechas tan viejas como 30,000 años, pero el consenso es que domesticamos a los perros hace más o menos 16,000 años, a los lobos y los convertimos en perros. Y ahí la razón para la cual, o los motivos para los cuales los domesticamos fue tanto como defensa, también como animales de caza, y esa es la razón por la cual son un problema también ahora.
también como animales de carga y tiro, y también los domesticamos como alimento. Nos comimos por mucho tiempo a los perros. Bueno, tal vez en los taquitos todavía no los seguimos comiendo, en la guaguacoa, pero no es ya el objetivo de esto, ¿no? Pero también los perros hay que pensar muy bien que como mascotas las domesticamos con el fin de cazar algunas razas por lo menos. Entonces no está muy claro cuántos perros ni cuántos gatos hay y dependiendo del autor que vean van a cambiar los números. Lo que sí sabemos es que tanto perros como gatos, si los tomamos en conjunto, son los carnívoros más abundantes en el mundo. Estimamos que hay cerca de 1.200 millones de gatos para el mundo y 1.000 millones de perros en el mundo. Obviamente les digo, estos son datos muy, muy generales. Y en México tenemos 35 millones de hogares, según el INEGI, y tenemos entre 11 y 18 millones de gatos y entre 22 y 28 millones de perros. Muchos de estos, sobre todo en el caso de los perros, se calcula que cerca del 80% de los perros domésticos no tienen dueño y no tienen casa. Entonces, grandes cantidades. Los gatos son mucho más caseros y más de estos números de gatos que les estoy mostrando están en casas que perros. Y el problema es que estas mascotas a las que amamos con todo nuestro corazón, yo tengo ambos, perros y gatos, se convierten tristemente en dos de las especies invasoras más dañinas a nivel mundial. Entonces hay un cambio de cara y dependiendo si somos ambientalistas o somos dueños de mascotas, es la cara que les vemos a nuestros animales. Entonces, nosotros aquí en la UNAM hemos estado trabajando sobre todo con Mónica y Mariano, como les comentaba, con animales que tienen dueño, porque hay una problemática muy grande con animales que son ferales, que fueron animales domésticos que luego ya nacieron sus crías de forma silvestre y ahora actúan como animales silvestres y con ellos no nos metimos. Estamos tratando de entender el problema que generan los gatos y los perros que tienen dueño, como los míos, qué es lo que están haciendo esos. Y bueno, hay de dos tipos, los de vida libre y los de vida no libre. Los míos no son de vida libre. Mi gato nunca ha salido de mi casa, no conoce el exterior más que por la ventana y mi perro no lo dejo salir si no va amarrado a una cadena. Mi gato lo he entrenado a caminar con cadena, pero no le gusta mucho, entonces no lo saco mucho a pasear. Primero les voy a mencionar y mostrar datos de gatos y después les voy a mostrar datos de perros. En general, los gatos podemos usar, y me gusta usar esta caricatura de Don Gato, los vemos como animales muy bonitos, como traviesos, juguetones, los vemos realmente como compañeros de buena onda. Pero creo que este cuadro de Picasso da una mejor apreciación realmente de lo que es un gato. Los gatos, como les comenté, los domesticamos con el fin de matar animales para nosotros. Entonces, o por nosotros. Entonces, son animales que hemos diseñado nosotros a través de su domesticación y los hemos llevado a ser muy buenos cazadores. Y hay que pensar en ellos como máquinas para matar, no en un sentido negativo, porque también tienen parte bonita, pero sí con esa capacidad que tienen de hacerlo. ¿Qué tanto matan los gatos y los perros? Bueno, en caso de los gatos, no, de nuevo, estas son estimaciones, no sabemos realmente cuánto matan, pero las estimaciones más detalladas y mejor llevadas a cabo estiman que solamente para Estados Unidos matan cerca de 20,000 millones de mamíferos y 4,000 millones de aves al año. Con un libro de divulgación que estamos haciendo, nos pusimos a ver si juntáramos aves de tamaño chipe, cuántos aves, o sea, qué tan larga sería la línea de chipes muertos en un año, y bueno, le da 4 veces la vuelta a nuestro planeta. Entonces, con eso tienen una idea de lo que están matando grandes cantidades de animales silvestres. En términos del número de especies que matan, no sabemos tampoco, hay muy pocos estudios puntuales. Nosotros hicimos un estudio nada más para la ciudad de Morelia, y lo que podemos ver en esta diapositiva es que encontramos que cazan y pudimos identificar sin duda 16 especies de mamíferos silvestres y un par de especies, obviamente también de mamíferos plaga, como rata y ratón, europeos, aves, 22 especies de aves para la ciudad de Morelia. En la ciudad de Morelia tenemos registradas arriba
de las 120 especies de aves, entonces están matando, pues bueno, una sexta parte de las especies presentes en el sitio, y otros grupos como reptiles y anfibios que son menos diversos en la zona también, pues bueno, están cazando menos. ¿Y qué tanto es esto en relación a lo que sabemos? Si hacemos una revisión de los trabajos que hay con gatos con dueño, por ejemplo, y gatos ferales, en promedio para cualquier localidad que se haya analizado, los gatos con dueño matan más aves que los gatos ferales, hasta donde sabemos. Y bueno, la razón de esto más bien es un problema en el cual no tenemos buenos datos para los gatos ferales, para identificar a las presas, pero están matando en cualquier lugar donde hay gatos en promedio cerca entre 5 y 35 especies de aves por sitio, en promedio con un promedio cercano a 20, que es lo que estábamos encontrando cerca en Morelia. Entonces parece que este es un patrón bastante consistente en diferentes continentes, no solo en América. La parte que es muy importante entender cuando vemos esto, aquí tenemos la biomasa, qué porcentaje de lo que están cagando los gatos viene bueno, es representado por diferentes materiales. Hicimos un análisis enorme de cacas, más de 4,000 cacas de gatos, de como 80, 90 gatos distintos en diferentes lugares de la ciudad y en lugares cercanos a la ciudad. Y hay varias cosas importantes. La primera, ahí pueden ver un circulito rojo que acabo de ponerle, es que en la parte urbana, que son los sitios dentro de la ciudad, que está marcado aquí como gris oscuro, la parte rural gris claro y la parte de bosque en blanco, siempre encontramos que el mayor contenido del estómago de los gatos con dueño es alimento que los dueños les damos a nuestros gatos. Entonces, que les quede clarísimo que un gato bien alimentado no deja de matar a otros bichos. Esa es la parte clave que quiero hacerles sentir. Aquí ahorita, con el cambio, pues pueden ver que matan, en general, hay más biomasa de mamíferos que de otros grupos, sobre todo en la parte rural cazan muchos mamíferos, y en la parte de aves cazan más aves, o ingieren más biomasa de aves, tanto en la parte rural como en la parte de bosque, como 20%, entre 20 y 15% de lo que está en su estómago son aves en términos de cantidad, pero es muy difícil identificar los restos en las cacas. Entonces, esta es una subestimación, ya que las aves, pues bueno, en general no se comen las plumas. Entonces, cuando no se comen las plumas, pues son difíciles de saber qué tantas aves han ingerido y qué porcentaje de lo que comieron representa. En esta gráfica que ahora les estoy mostrando, tenemos para los tres hábitats, para urbano, rural y bosque, que hemos trabajado nosotros en esta zona de Michoacán. Y lo que tenemos es frecuencia de ocurrencia, es qué tanto aparecen estos diferentes grupos en las cacas. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en la parte urbana, las aves aparecen en cerca de una quinta parte de las muestras de cacas, pero en la parte rural son 40% de las cacas y en el bosque hasta en 50% de las cacas. Entonces, no sabemos exactamente cuánta cantidad total de las aves están ingiriendo, pero sí sabemos que por lo menos en el bosque, en una de cada dos cacas encontramos claramente contenidos de aves. Y esto, pues bueno, es muy importante decirlo porque pues eso quiere decir que si la mitad de las cacas hay aves, es que continuamente están matando aves, no hay mucha vuelta de hoja al respecto. Y luego también trabajamos con trofeos. Muchos de los estudios donde se ha podido ver qué matan los animales son con trofeos. Y los trofeos son algo que hacen los gatos, en lo cual matan un animal y lo llevan a su casa y se lo muestran al dueño, se lo dejan en un lugar al dueño, para que el dueño vea que son buenos cazadores. Esa es la idea, la interpretación que le damos a los trofeos. Y lo que podemos ver es que en general, aquí es interesante, en la parte urbana y en la parte rural, los principales trofeos son ratones europeos y ratas europeas y algunos reptiles. Pero en el bosque, de donde tenemos menos trofeos, por una razón muy sencilla, y es que en el bosque la gente que vive en casitas en el bosque y tiene sus gatos los alimenta menos que en la parte urbana y rural, y entonces los trofeos se los comen. Casi no hay trofeos que nos estén entregando los gatos del bosque, pero ahí lo que encontramos es que eran especies nativas. Sí había un roedor por ahí, neotoma, pero es una especie nativa, y principalmente lo que estaban llevando son aves. Esos son los trofeos más importantes. Entonces, dependiendo del ambiente donde estén los gatos, van a matar más aves o matar animales que son plagas para lo que los domesticamos o otros animales silvestres.
Entonces aquí tenemos un problema muy importante porque pues los gatos están matando ratones, están matando ratas y eso los hace que sean importantes controladores de plagas. Pero al mismo tiempo, como se ve en esa imagen, en el graffiti, pues bueno, están persiguiendo y matando animales que tal vez nosotros no queremos que maten. En el caso de la paloma europea, que está en esa foto, pues igual no es tan problemático porque es una especie invasora también, pero tenemos muchas especies que sí son un problema. Entonces tenemos que decidir si controlamos a los gatos, tenemos un problema, por lo menos en zonas urbanas, donde también vamos a tener un aumento de plagas. Entonces, los gatos son un problema, pero también nos ayudan y tenemos que verlo y ponerlo en el balance. Yo creo que es más importante la pérdida de fauna silvestre y de biodiversidad que el beneficio que nos dan, pero eso es algo que todavía tenemos que evaluar con más cuidado. En términos de los perros, generalmente la gente piensa que los perros no son cazadores importantes. Yo he dedicado bastantes horas a observar perros en la calle y me ha asombrado lo buenos que son para cazar. Y curiosamente de nuestras observaciones de cacería de perros, y por eso quiero traer los perros a colación en este grupo, es que cerca del 60% de lo que cazan, por lo menos de lo que yo he podido observar en Hidalgo, en Michoacán, en Jalisco, son aves. Son muy, muy buenos para atrapar aves. Pegan unos brincos tremendos en el aire y sí son buenos para atrapar aves. Pero con los perros, aún cuando digan, no, es que mi perro no afecta a la fauna silvestre porque yo lo saco a pasear con correa, etcétera, tenemos diferentes efectos que pueden tener con la fauna. Los gatos, la gente generalmente no los saca a pasar con correa, simplemente los suelta y entonces el efecto es muy generalizado. Con los perros, cuando somos más cuidadosos como dueños y si los paseamos con correa, pues bueno, van a tener algunos efectos, van a tener efectos que, bueno, pueden eliminar alimento que otros animales pueden usar, sobre todo cuando los dejamos obviamente también más de vida libre, pero es muy importante lo siguiente, que asustan y dañan a la fauna y a las personas. Entonces también esa es una cosa que nosotros podemos usar, el hecho de que sean peligrosos para las personas y que asusten a la gente como una forma de defender, un argumento para defender un manejo que ayude a defender a la fauna silvestre. Y aparte de esto también generan problemas de salud porque transmiten un montón de parásitos y eso también lo podemos usar como una herramienta para control, manejo adecuado de ellos, convenciendo a las personas que cuiden a sus perros para que no les traigan problemas de parásito. ¿Y a qué me refiero con que asustan? Bueno, hicimos un estudio, por ejemplo, en la Ciudad de México. Este es el trabajo de Mariano. Los datos que les presenté hace un momento de aves pues son principalmente del trabajo que ha hecho, con gatos, perdón, es el trabajo que ha hecho Mónica. Pero bueno, hicimos un trabajo en CEU y en CEU vimos qué factores son los que explicaban la diversidad de las aves en el campus de Ciudad Universitaria, el campus principal. Y curiosamente, el primer factor que es más importante para explicar la diversidad de aves es la presencia de una especie de ave invasora, que caso es Passer domesticus. Passer domesticus por sí solo nos ayuda a entender el 28% de la diversidad de las aves. Cuando está Passer presente, tenemos entre 30 y 35% menos especies que cuando no está Passer. Passer ya habíamos trabajado nosotros y sabemos que afecta de forma dramática a las poblaciones de aves silvestres su presencia por competencia, por alimento o por agresión. Pero cuando quitamos a Passer y vemos el resto de la variación, lo que encontramos es que lo demás que explica la presencia de las aves y de la diversidad de aves en CEU, eliminando a Passer, es, por un lado, los vendedores de comida, de puestitos de comida y toda la actividad humana, y por otro lado, la presencia de perros. Los perros explican 70% de la diversidad de aves que no nos explica Passer, la explica la presencia de perros. Cuando hay perros, no hay aves. Perdemos a la mayor parte de las especies de aves. Y muchos de esos perros son con cadena y no están matando a las aves, pero las aves se van cuando llegan los perros. Y entonces tratamos de ver por qué demonios pasa eso. Hicimos unos experimentos con la rata vieja, Melosone fusca, este pájaro que anda en el suelo, en las ciudades y en áreas perturbadas por el hombre en muchos lugares de México. Y lo pusimos en cautiverio y les dimos varios tratamientos. Y encontramos que simplemente
Si Melosone escucha ladridos de perro, esto fue simplemente poniéndoles una grabación de perro, duplica su nivel de estrés. Entonces, los perros, aunque no ataquen a las aves o a la fauna silvestre, su presencia y sus ladridos tiene un costo altísimo para la fauna silvestre. Simplemente un perro que ladra, aunque no muerda, genera un problema importante para las aves, por lo menos. Entonces, el asunto es qué tanto efecto tienen nuestros perros y nuestros gatos. Y para entender eso, bueno, ya les mostré números de cuánto matan y qué es lo que matan y qué efectos tiene cuando no matan, pero están por ahí. Pero el asunto es, ¿ese es un efecto puntual o es un efecto grande? Porque, bueno, mi perro ladra, pero está en mi casa, o ladra cuando lo saco a pasear, pero hay perros que salen libres o hay gatos que salen libres, y entonces tenemos que entender cuál es el área de efecto de un perro o un gato si queremos realmente entender lo que hacen. Entonces, aquí les voy a mostrar unos mapas que son hipótesis que presentaron Álvarez Romero y Medellín en su libro de especies exóticas en México. Y ellos asumen que los gatos se mueven cerca de 5 kilómetros de radio alrededor de asentamientos humanos. Y lo que hay en el mapa que pueden ver aquí es justo si marcamos un buffer de 5 kilómetros alrededor de todos los sitios urbanos de México, el área oscura, el área cafecita esa o verde oliva, es el área donde los gatos estarían teniendo un efecto sobre la fauna. Eso sin contar con gatos que anden libres en la naturaleza. Entonces, básicamente, pues México es un país de gatos. Y también si vemos el caso de los perros, no tenemos claro cuántos se mueven alrededor de los sitios, de los asentamientos humanos, pero pues también es un país de perros. Entonces, salvo lugares en el norte y en la península de Yucatán, tendríamos básicamente un efecto importante de perros y de gatos sobre nuestra fauna silvestre en más del 70% del territorio nacional. O sea que es bastante dramático el efecto que pueden tener. Nosotros tratamos de ver qué tan buenos eran estos datos que presentan estos autores y les pusimos GPS a los gatos para ver cómo se movían. El gato que aquí lo que ustedes están viendo, el trayecto en azul, es el trayecto de un gato en una noche. Esto no es común. Ese gato se echó 24.8 kilómetros en 8 horas de oscuridad. Se fue de la ciudad de Morelia, cruzó una montaña, se metió a la caldera de Atécuaro y se fue al pueblo de Atécuaro. No sé si tuviera una novia por ahí. Y luego se regresó exactamente usando la misma ruta en gran parte del trayecto. Entonces, un gato sin muchos problemas, pues puede recorrer una distancia cerca de 25 kilómetros en una noche. No es común que lo hagan, pero esa es la capacidad de movimiento. Entonces, más del doble, 10 kilómetros de distancia de Morelia, más del doble de lo que estimaron Álvarez y Medellín. Y acabamos con un gato muy cansado, obviamente después de hacer eso, pero con un gato que tiene un potencial de un efecto brutal en los alrededores de la ciudad en la cual viven sus dueños y vive él. Entonces, ¿qué tanto se mueven? Con los GPS, aquí lo que ustedes pueden ver es una foto de Google Earth, donde está puesto líneas de colores. Las líneas de colores representan el movimiento, el patrón de movimiento de un gato urbano normal a lo largo de 3 semanas de seguimiento que le damos. Y lo que podemos ver es que se mueven, hay unos gatos que se mueven muy poquito, están en cerca de 1,5 kilómetros que caminan al día, eso no es nada, hasta cerca de 5 kilómetros en un día. Entonces, el área de movimiento dentro de la ciudad varía entre 1,5 kilómetros y 5 kilómetros lo que se pueden mover, no quiere decir en línea recta, sino lo que están haciendo en todos los momentos que se desplazan. En las zonas rurales van entre 3 y 7 kilómetros lo que se mueven en un día, en promedio es de 5 kilómetros, o sea, avanzan más, se mueven más en zonas rurales que en zonas urbanas. Y en el bosque vamos como de 4 kilómetros a cerca de 8 kilómetros lo que caminan en un día en promedio un gato. Eso se traduce también en diferentes áreas. Eso es lo que caminan, pero el área que usan es más pequeña en la parte urbana, cerca de 3 kilómetros de 3 hectáreas, lo que usa un gato normalmente. Eso es como 3 manzanas o 4 manzanas, lo que usa un gato normalmente en la ciudad. En la parte rural pueden ir hasta cerca de 60 hectáreas
pero en general en promedio cerca de 16 hectáreas usan. Y en la parte bosque también estamos como en 12 hectáreas el área que usan, pero pueden ver que hay mucha variación. Entonces hay gatos que se van a mover muy poquito y van a usar áreas muy pequeñas, y va a haber gatos que se van a mover de forma realmente escandalosa, digámoslo, porque realmente usen áreas muy grandes. Los perros, no les voy a dar los movimientos diarios, pero sí las áreas que usan. Y los perros que soltamos, aquellos que tengan perro y lo suelten, pues bueno, su perro en la ciudad puede recorrer en promedio cerca de 50 hectáreas, o sea, mucho, mucho más de lo que recorre un gato. En las zonas rurales, cerca de 60 hectáreas, no es muy diferente lo que usan en zonas rurales y en zonas urbanas, pero donde es una locura es en el bosque. En el bosque ya hemos medido varios perros y la mayor parte de estos perros usan áreas que van más allá de 1000 hectáreas en 3 semanas. O sea, áreas gigantescas, impresionante la capacidad de movimiento que tienen estos perros y que todos los días están regresando a su casa. O sea, no son perros que andan desaparecidos 2 semanas o esos. Todos los días van a su casa y salen varias horas y regresan a su casa. Entonces, para terminar con mi presentación y darle paso a Andrés, que al siguiente ponente, pues bueno, las conclusiones son varias. Primero es que los gatos y perros con dueño, que a los cuales se les permite libre movimiento, tienen efectos dramáticos en la biodiversidad a diferentes niveles, porque pueden asustar a los animales, es un daño fisiológico, pueden cambiar la conducta de los animales, hacer que se vayan de ciertos lugares donde ellos están presentes, y también ecológicos en términos de depredar y afectar las poblaciones de fauna silvestre y la diversidad de fauna silvestre que tenemos, tanto dentro como fuera de las ciudades. La capacidad de movimiento y los patrones de actividad son muy grandes y esto hace que magnifiquen los efectos negativos de estas especies, ¿no? No es una cosa puntual, es impresionante que un animal pueda moverse tanto teniendo una casa en la cual recibe alimento y recibe cuidado. Entonces, me gustaría terminar esta plática con un par de comentarios. El primero es que tenemos que considerar que estamos en guerra. No es una guerra en la cual nos toque realmente acabar con los perros y los gatos, pero sí considerar que gatos y perros no manejados de forma adecuada son enemigos para la biodiversidad, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo debemos de pelear esta guerra? Primero, ahí sí, a la gente que son defensores de los animales no les va a gustar lo que voy a decir, pero tenemos que controlar poblaciones callejeras y ferales. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Los ferales no los podemos amaestrar otra vez de forma eficiente, entonces hay que darles crank. En algunos casos a los perros y a los gatos callejeros se les puede domesticar otra vez, pero es muy complicado. Entonces sí tenemos que reducir estas poblaciones callejeras y ferales, no hay vuelta de hoja. Y la otra es el trabajar con las personas que tienen perros y gatos. Entonces, yo cuando empecé estos estudios no tenía perros y gatos porque pues decía, híjole, ¿cómo voy a tener perro y gato si hacen tanto daño? Y entonces decidí, no, más bien hay que tenerlos y hay que mostrarles a otros que podemos tener perros y gatos y manejarlos de forma adecuada. Entonces, hay que ser dueños responsables. Entre estas cuestiones de ser dueños responsables, la diapositiva está en inglés, lo siento mucho, eso es de la ciudad de Oshawa, en Japón. No encontré algo así para México y habría que hacerlo. Entonces, una de las cosas que no debemos de hacer es que no debemos de alimentar animales que no sean nuestros. Alimentar a animales ferales o callejeros les da fuerza, les permite estar en mejores condiciones físicas y les permite ser mucho más eficientes cazadores que si no. Entonces, una cosa de control es dejar de alimentar mascotas que no sean nuestras, y las otras es que a nuestras mascotas hay que controlarlas, no hay que dejarlas salir solas y hay que manejarlas de forma adecuada. Entonces, para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y la cuestión es que cuando hablamos de estos temas, si hay alguien que trabaja con defensa, con derechos animales, siempre nos dice que los animales tienen derechos y los perros y los gatos tienen derechos. Y tienen razón, tienen derechos. Pero tenemos que pensar aquí que este es un problema que tenemos y que generamos los humanos. Entonces, para mí este no es un problema de derechos animales, este es un problema de responsabilidad ante las acciones que hacemos los humanos. Nosotros los hemos domesticado, estos animales, y hemos hecho que funcionen y que actúen de ciertas maneras. Por ejemplo, que cacen aunque no tengan hambre, en el caso de los gatos. ¿Sí? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser responsables como dueños, tenemos que evitar que estén fuera de nuestras casas de forma libre y sin vigilancia. Sin duda, es nuestra responsabilidad hacer esto. Entonces, hay otras personas, aparte de las que ya les presenté, de Mónica y se me olvidó el nombre de mi estudiante, qué pena, y de mi estudiante que les presenté hace un momento. Estos otros, Javier, Anaí, Ana Katzim, Adrián, Ian y Mauricio, han trabajado conmigo en varios proyectos, han pasado al laboratorio y nos están dando una idea más clara de lo que pasa con especies exóticas. Entonces, bueno, quiero agradecerles porque, bueno, su trabajo también es importante, no solo el de Mariano y el de Moni. Entonces, no sé, con eso yo termino mi presentación. Muy bien, gracias, doctor. Y damos cabida al biólogo Andrés Sebastián. Lo presento. Él estudió en la UAM Xochimilco. Hizo un voluntariado de Chapultepec. Fue encargado de semestre en Asociación de Protección Isla de la Roqueta. Miembro de la Asociación Ambientalista Guerreros Verdes. Fundador, coordinador del Club de Observadores de Aves Fragatas del Pacífico, organizador de la primera sesión integral de sobrepoblación de perros y gatos en Guerrero, sus repercusiones ambientales y soluciones, y nuestro coordinador voluntario del programa de aves urbanas Acapulco, como saben, muy activo. Justo está organizando el primer festival de aves para Guerrero, es el primero. Él pues hizo un estudio con esto de los gatos y los perros y nos va a presentar sus resultados. Muchas gracias, André, por tu colaboración. Adelante. Gracias, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, voy a subir la presentación para iniciar. A ver, ya está, y voy a iniciar. Creo que ahí está, ¿no? Bueno, voy a tratar de irme lo más rápido posible por el tiempo y para no redundar tanto con lo que ya nos ilustró el doctor, que la verdad quisiera comentar que es algo, la verdad, algo maravilloso, algo asombroso el estudio que están llevando a cabo, muy importante y de los primeros en México, ¿no? O sea, ni siquiera estamos en pañales en este tema, estamos recién nacidos, podría decirse, porque o sea, el doctor habló sobre el tipo y cantidad de presas que los gatos y los perros consumen, el rango de distribución y todos estos datos que dan inicio a los estudios sobre el comportamiento y las afectaciones ambientales. O sea, son los primeros datos que están generando. Pero vamos a ir un poco más al grano, vamos a irnos más rápido, sobre todo con cuestiones que a lo mejor podrían servirnos para solucionar algunos problemas en nuestras comunidades y a ustedes como líderes de algunas actividades como lo de la observación de aves y todo esto, pues pueden usarlo para solucionar algunos problemas porque la verdad está medio complejo. Dentro de las opciones que se ponen para solucionar dichos problemas en ciertos lugares, una de ellas y la primera que piensan es en el exterminio. Sin embargo, el exterminio de los gatos en zonas protegidas, en zonas prioritarias, debe ser fundamental, debe ser estricto, pero en lugares que a lo mejor tienen una capacidad donde los animales podrían generar una contaminación o podrían generar un peligro hacia otros organismos, tanto silvestres como otras mascotas o como a nosotros mismos, es donde se debe de tomar a consideración, sobre todo porque el exterminio, el envenenamiento de estos animales en zonas urbanas se da en cantidades muy pequeñas o muy aisladas, que una población de unos 10 gatos en una colonia y los exterminan, los envenenan y ponen el veneno ahí para que el animal vaya y se lo coma. Sin embargo, esto contamina y mata a otros animales, incluidos aves, ¿no? Que también van y comen, etcétera. Es un problema de salud pública el exterminio por envenenamiento y pues causa diferentes cuestiones que al mismo tiempo
en algunos lugares puede incurrir bajo cuestiones ilegales. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otro es la famosa técnica de TNR, por sus siglas en inglés, que consiste básicamente en atrapar a los gatos de un lugar, esterilizarlos, se les pone una marca, incluso se les corta un pedazo de oreja, porque se regresan al lugar, los tienen que regresar al lugar, y con esto supuestamente aseguran que la población ya no crezca por reproducción. Sin embargo, no se contemplan, o si no se contempla más bien, que no haya entrada de gatos por abandono, o que es otra vía de aumento de población en ciertos lugares de estos animales, pues entonces nunca van a acabar. De hecho, aquí en Acapulco se lleva muy a cabo ese tipo de estrategias, sobre todo en el Parque Papagayo, que es muy famoso, y del que les he estado hablando porque se lleva a cabo casi siempre este tipo de estrategias de agarrar a los gatos, esterilizarlos y dejarlos donde están. Entonces todos los gatos del parque ya tienen su oreja mochada, pero sigue habiendo un incremento poblacional por el abandono. No hay no se para el abandono, las autoridades y la población en general no toman en cuenta esto. Entonces, aparte la técnica de TNR, sigue existiendo depredación. No impide que se depreden, a lo mejor en el exterminio sí, porque matan ya al depredador directamente, pero en el TNR lo regresas al lugar donde va a seguir depredando. Aparte implica mucho esfuerzo estar atrapando los gatos, recurso económico para las esterilizaciones y tiempo, ¿no? Sobre todo. Otra técnica es, bueno, la concientización, que es vital, es importante y que ustedes mucho lo hacen con la cuestión de las aves exóticas y también lo de los gatos. Pero, como ustedes han de saber, pues implica tiempo, implica recursos, porque tienen que hacerse de materiales que sirvan para la sociedad, para que la sociedad entienda este tipo de problemas. También implica personal y, bueno, tampoco garantiza del todo que las personas se concienticen, por decirlo de algún modo, que acepten el mensaje completamente, ¿no? Por las cuestiones que el doctor ya manejaba, de que adoran a sus mascotas. Temas de legalidad, donde debemos exigir gestiones de políticas públicas importantes, pero que funcionen bien, porque existe una atmósfera en México sobre prohibiciones y leyes con respecto a la protección de los animales o el bienestar animal, que le llaman, pero han estado muy polarizadas por ciertos actores involucrados que solo buscan intereses particulares. Yo aquí hace poco expuse el tema de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, que es nueva, que supuestamente se reformuló en el 2014, no se ha llevado a cabo, pero ya está aprobada, y hay muchas deficiencias dentro de la ley, donde no garantiza para nada digamos, que beneficie a que los animales sean controlados, su población sea controlada. Sí hay algunas multas, hay algunos artículos manejan algunas cuestiones sobre el control, pero ya rebuscándole bien en la ley, hay otros artículos que, digamos, que manejan la posibilidad de que ciertos sectores, sobre todo estos grupos de activistas, tengan la posibilidad de seguir lucrando con los animales, y tal cual lo describen ciertos artículos. Entonces, eso impide que se que se lleven a cabo los programas para que de verdad se controlen las sobrepoblaciones. Bueno, otra cuestión es que en las autoridades que están, que se les asigna digamos que responsabilidad por la ley, no tienen la capacitación adecuada para llevar a cabo los programas, no hay recursos suficientes para llevar a cabo el control de los animales y no hay voluntad por parte de las autoridades. Entonces es otra cuestión. Otro de los puntos que tocan, pues, es la tenencia responsable, justamente como lo mencionaba el doctor Jorge y como lo mencionaba Tatiana, que les tenía en su departamento a sus gatos. Pues los gatos, pues básicamente tienen que estar controlados en un sitio. De hecho, en Estados Unidos y países europeos son famosos los catios, que les llaman patios para gatos, catios.
Bueno, los catios consiste básicamente en impedir que el gato salga y tenga un espacio en su jardín o al exterior, pero sin que el animal salga o que otro entre. Sin embargo, es muy costoso y tenemos que ser realistas ante la cuestión de la sociedad y la cultura en nuestras comunidades y en nuestro país. Son muy diversas y no es lo mismo la población en Morelia, como venía explicando el doctor, que por ejemplo en Acapulco, como decía Tatiana, que son más renuentes, ¿no? Y incluso dentro de, en Morelia, las zonas rurales pues son diferentes a la zona urbana. Entonces, aquí entra esta cuestión, muchos de los dueños que tienen gatos, pues no van a aprobar por falta de recursos y porque implica mucha responsabilidad tener estos animales dentro de su casa, porque necesitan las instalaciones adecuadas para que los animales no se salgan, y la cultura también de que los animales no deben de salir de casa. Entonces, muchos de los casos de la sobrepoblación de gatos se da sobre todo en el tipo de gato que es doméstico, pero lo dejan salir sin esterilizar, lo dejan salir, se va, así como comentaba el doctor, caminan mucho, se reproducen, regresan. Esos gatos viven más que los gatos callejeros que están completamente abandonados sin dueño. Y aunque viven menos que los gatos completamente caseros que no salen de casa como los de Tatiana y están esterilizados, son los que están reproduciéndose. Esos gatos que viven un poco más que los callejeros son los que están reproduciéndose y son los que están generando la sobrepoblación. Entonces, yo rápidamente, ya para terminar, les quiero comentar que esta problemática es muy similar a todas las demás problemáticas ambientales que tenemos, los plásticos de un solo uso, la deforestación, en fin. Y sin embargo, están constantes en el tiempo. Se ha visto la constancia de estos problemas en el tiempo, incluso algunos desde que nacimos ya tenemos en mente que existen estos problemas. La pregunta es ¿por qué? Y sinceramente casi tienen las mismas causas, los generan las mismas causas. Como comentaba el doctor, es un tema sobre la responsabilidad de las personas, como es un tema la responsabilidad de las personas en la contaminación de plásticos de un solo uso o en los demás problemas ambientales. Pero hay 3 puntos principales que podrían resolver esta pregunta. Uno es el conflicto de intereses, o sea, este problema se da por conflicto de intereses, con hegemonía o prevalencia de algunos de ellos, sobre todo intereses económicos. Otro es por la ausencia de apropiación de la problemática por parte de la población. Hay mucha apatía y las personas creen que el problema no es algo que los afecte a ellos, creen que el problema es algo lejano o no lo toman en consideración, y eso también es un punto muy interesante de estudiar, porque yo he estado observando acá en Acapulco con la cuestión de los plásticos, cómo las personas pues literalmente van contaminando el mar, y pasa lo mismo con los gatos, van arrojando los gatos a la calle y es la toma de conciencia de por qué está haciendo. A lo mejor con los plásticos es más evidente, todos saben que si arrojas una botella pues es contaminante, o si echas detergente al agua directamente, al mar, me ha tocado verlo. Y con los gatos a lo mejor algunos no conocen el problema, sin embargo existe esta situación y hay que contemplarla. Y otro punto son las limitaciones para comprender y gestionar la complejidad de los problemas ambientales y la incertidumbre asociada por parte de nosotros que queremos darle solución a estos problemas. Vamos a hablar un poquito rápido de eso. Dentro de los problemas ambientales, en este caso en particular, hay un término que se llama resiliencia, y pues ya varios lo conocen, y es la capacidad que tiene un sistema de reconstituirse o de soportar cambios internos o externos que quieran cambiar su estructura básica. Pero la resiliencia también se puede dar de forma, digamos que negativa. Si hay condiciones que no son favorables para nosotros, lo podemos considerar como una resiliencia de ese problema. Y los gatos, el problema de la sobrepoblación de gatos, como los demás problemas ambientales, están presentando una resiliencia en la cual nuestras acciones no están siendo suficientes para cambiar esa constitución de ese sistema y que cambie para positivo. Entonces, esa es la cuestión que estamos haciendo, porque nuestras acciones como las que ya vimos, el exterminio, las adopciones, la concientización y todo eso, ¿por qué tienen
esos problemas y ¿por qué no atacamos el problema? ¿Por qué no lo acabamos a pesar de que hacemos todo eso, no? Y bueno, ya para terminar, los mecanismos de resiliencia que mantienen en el tiempo una condición que nosotros no consideramos como no deseable, bueno, es eso que les comenté. Y otra preguntita, ¿qué factores llevaron en el tiempo a la condición del contexto situacional? Es una pregunta que a lo mejor debemos de hacernos para empezar a resolver el problema. ¿Qué pasó en nuestro lugar donde estamos con la problemática que originó ese problema? A lo mejor los de, no sé, Chiapas tienen un problema que apenas va iniciando con menos gatos, y los de Guerrero tenemos un problema que ya tiene varios años con muchísimos gatos. Es un decir, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿por qué se están generando esos problemas en el contexto donde nos estamos encontrando? Y seguramente nos vamos a llevar pues la noticia de que las causas van a ser muy similares, las causas que propician este problema. Pero vamos a tener esa incertidumbre al hacer ese cuestionamiento para poder resolverlo. Y en ese contexto de altas incertidumbres que vamos a tener, significa que vamos a estar tomando decisiones donde algunos de esos aspectos son improvisaciones y no tenemos conocimiento, o sea que no tenemos conocimiento suficiente para saber qué es lo que va a pasar. Pero el punto aquí es ir aprendiendo mientras se van haciendo las cosas. Entonces yo los invito a que vayan animándose a involucrarse en hacer estas cosas. Es cierto que hay grupos sociales muy radicales que también hay que contemplar esa parte cuando tocamos el tema de la sobrepoblación de gatos y darle solución. Tenemos que acercarnos, tenemos que ser flexibles. A mí me ha tocado experimentar varias cosas y pues pensé que iba a solucionar el problema al menos del parque con 200 gatos de sobrepoblación y la verdad no he podido ni siquiera, o sea, nada más di 2 en adopción, o sea, es una cuestión muy difícil. Los aciertos y los fracasos son ventanas de oportunidad para incrementar nuestro conocimiento. Y por último, pues ya una parte sustancial de las ideas que nos permiten en la actualidad estar innovando hace mucho tiempo que están sobre la tierra. El problema es que las ignoramos o nos olvidamos muy continuamente de ellas, pero hay que buscarlas para poder solucionar estos problemas. Les pongo la imagen del colibrí de Atoyac, la coqueta de Atoyac, que es microendémica en el estado de Guerrero, en una pequeña parte de Atoyac. ¿Y por qué? Porque hace poco hablé con uno de los biólogos que está estudiando, está en un estudio sobre estos animales, y me comentó que sí hay gatos en la zona donde está la coqueta y que ya los pobladores les han comentado que los gatos depredan colibríes. Entonces la coqueta está en grave peligro crítico de extinción. Y ahora le añades la depredación por gatos, pues creo que no solo la vaquita marina se va a extinguir este año. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Voy a quitar el audio, no sé cómo. A ver, no me acuerdo. Gracias, André. Está ahí al lado de tu nombre. Sí. Muchas gracias a ambos por estas presentaciones. Vamos a pasar al momento de preguntas. Van para los dos. Una de las primeras es de Paulina, que preguntaba por qué la diferencia en distancias entre bosque y urbano y rural, y que si se trataba de cuestiones alimenticias, que ya contestó un poco André, pero necesito que se escuche, que compartan ambos sus respuestas. Si quieres, primero Jorge, adelante. Ok, yo tengo esa interpretación. No estamos 100% seguros de por qué las diferencias de las áreas, de los ámbitos hogareños y de las distancias recorridas diariamente, pero una de ellas tiene que ver justo con el alimento. Aunque estos gatos que estudiamos los alimentan en todas las condiciones, la calidad del alimento que les dan y el tipo de alimento que les dan no es el mismo en las zonas rurales que en el bosque, que en la ciudad. Entonces, en bosque y en zonas rurales dependen un poquito más de la cacería para alimentación, aunque siguen teniendo alimento humano en el estómago. En la ciudad es menor la dependencia de caza para alimentación, pero a pesar de eso matan un montón. Entonces, el alimento parece que cambia los patrones de actividad, pero no reduce de forma importante cuántos animales están matando diariamente. Y eso es importante saber.
André, adelante. No, adelante, el doctor ya respondió. Muy bien. Bueno, solo un comentario de Alejandra de Cuautla. Dice que ella siempre insiste en esto de guardar a los gatos y no darles de comer en la calle que comentaban, pero siempre uno termina sintiéndose mal y sí, estoy de acuerdo, Alejandra. Pareces la mala de la película. No te, es justo también por lo que necesitamos este tipo de webinars y tal vez después reuniones, ¿no? Como decía Luis de Apazco, como desahogo, pero también para ubicar cuál va a ser el discurso, porque ante estos comentarios de repente se queda uno en blanco. En fin, doctor, ¿qué puede comentar, Andrés? A ver, Andrés, tú, por favor, y luego yo. Bueno, yo creo que lo principal es que sí debemos de ejemplificar eso y nos vamos a tener que aguantar, así como toman de locos con llevar las bolsas del supermercado, con las medidas que estamos tomando para evitar los plásticos, pues así nos van a tomar de locos con estas cuestiones, pero hay que estar constantes, ser constantes y como lo hacemos con las actividades, ¿sabes? Hay que estar difundiendo y pues se trata de eso porque a la sociedad hay todavía mucho que trabajar para ello. Doctor, lo dejo. Sí, tenemos que tomar el papel de malos, pero un punto en mi experiencia, platicando con la gente, el principal problema que yo he encontrado cuando hablamos con la gente es cuando tú atacas a las mascotas. Entonces, yo creo que la forma de hablar con las personas es lo que hay que cambiar. Y lo que tenemos que cambiar es los gatos y los perros que dejamos libres no son el problema. El problema es que los dejemos libres. El problema somos nosotros, los humanos. Entonces, es cambiar el discurso de nuevo, como dije al final de mi presentación, cambiar el discurso de hablar de los derechos de los animales, porque siempre nos van a decir eso, es que mi animal tiene derecho. Le digo, claro que tiene derecho, pero también hay otros animales que tienen derechos. Eso no es una cuestión de derechos, es una cuestión de qué corresponde a mí como dueño de un animal, cuál es mi responsabilidad. Y tristemente esas responsabilidades no están en las leyes, del todo en muchos casos, y ahí sí, cuando se haga una ley, tenemos que pelear porque esas responsabilidades sean parte de la ley y con la gente convencerla de que, bueno, que un gato vive más si vive adentro de la casa, o sea, puede alcanzar arriba de 20 años de vida si no lo dejamos salir a la calle. Entonces, si queremos a nuestra mascota, no dejarla salir es alargarle la vida. Y luego está la otra parte que estamos usando nosotros en el discurso que manejamos, que es el de las enfermedades. Nosotros estamos estudiando qué tantas enfermedades atrapan perros y gatos que salen de las casas. Y lo que hemos encontrado es que cuando comparas perros y gatos que no salen de la casa, perros que salen de la casa en cadena a perros que salen libres, y aquellos animales que salen libres de las casas, lo que encontramos es que hay algunas enfermedades, la prevalencia, la presencia de algunas enfermedades en estos animales domésticos se duplica o se triplica. Entonces, con los gatos está esta enfermedad que nos da mucho miedo a muchos. Ay, se me fue odio cuando estoy haciendo una presentación así, luego se me olvidan las cosas, que es Andrés, ¿te acuerdas de esta enfermedad que genera problemas con las mujeres embarazadas? Entonces, sí, aumenta. Puedes triplicar la probabilidad de que los animales salgan, se enfermen y te traigan la enfermedad a tu casa. Entonces, también tenemos que jugar con estas cuestiones de cómo mejoramos la vida de los animales, cómo mejoramos nuestra vida. Y de esa manera somos responsables porque estamos mejor nosotros, están mejor nuestros hijos y están mejor nuestras mascotas. Entonces, sin duda, un gato que no sale de casa vive más que un gato que sale de casa o lo van a atropellar. O sea, ese gato que se fue 25 kilómetros en una noche, la probabilidad de que lo atropelle un camión en la carretera o lo mate un coyote o un búho es mucho mayor que aquel que no sale. Entonces, tenemos que jugar cómo defendemos a los derechos de las mascotas por medio de manejarlos de forma correcta, cumpliendo nuestras responsabilidades. Y ese es el discurso que hay que tomar.
Perdón, muy bien. Estas dos preguntas son para el doctor sobre su presentación. Las cifras de muertes de aves y animales silvestres por gatos, ¿era por año y por todos los gatos en Estados Unidos? Sí, efectivamente, son datos para Estados Unidos nada más. O sea, que se den una cuenta del problema. No tenemos idea de la magnitud total. Esas son solo estimaciones para Estados Unidos, donde tenemos mejores datos de cuántos gatos hay y qué hacen. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿cambian el comportamiento respecto a la cacería respecto a desplazamiento cuando se esterilizan? Hasta donde sabemos, no mucho. Nosotros teníamos pensado, y existe la idea, por lo menos, que el desplazamiento disminuye de forma importante con la esterilización. En nuestro estudio, los movimientos tenemos como 90 gatos que hemos seguido a lo largo de 3 años. No hay diferencias entre gatos esterilizados y no esterilizados. Hay diferencias entre gatos. O sea, hay gatos que salen bien poquito, hay gatos que salen un montón, pero tenemos nada más como 5 gatos, tristemente, que medimos antes de esterilizarlos y medimos después de esterilizar. Y en esos gatos donde tenemos esa comparación no hay diferencias en lo que salen y en lo que hacen antes de y después de la esterilización. Por eso, esterilizar y liberar no nos ayuda. Temo que nos faltan ya unos cuantos minutos. Voy a tratar de mencionar varias de las últimas preguntas y ojalá puedan ser cortos. No, digo, lo han sido, el problema es el tiempo. Sandra Mendoza de Zacatecas solo comenta sí que, bueno, en Zacatecas, parque y zoológico que están a su cargo, pues también tienen ese problema. Morelia, de Morelia, ya se pueden consultar en algún dato, en algún lado, perdón, los resultados que compartiste de tus tesistas, Jorge. No los hemos publicado, estamos ahorita sacando las primeras publicaciones, un par están sometidos, pero cualquiera de ustedes que se quiera acercar conmigo, por favor, contácteme y yo comparto mis datos y los pueden usar para lo que ustedes les sirva. Nosotros no nos va a preocupar compartir datos. Roxana de Tapachula, ¿cómo nos acercamos a los animalistas de forma asertiva y qué alternativas podemos presentarles que ellos puedan considerar viables? Bueno, creo que el doctor ya lo explicó más o menos y vamos a dejarlo así con la explicación que dio el doctor. Es de veras, la parte central, yo lo que sí quiero recalcar otra vez es la forma en que nos comportamos. No podemos hablar de estos animales como animales malos. No lo son. Tenemos que hablar de que hay malos dueños. Si vamos a usar la palabra malo, habemos malos dueños y habemos buenos dueños. Y entonces la cuestión es cómo un buen dueño mejora la vida de su mascota. Ese tiene que ser el discurso a manejar. Pau San Cristóbal, ¿afecta la edad de los gatos en su capacidad para cazar? Parcialmente. En general, a diferencia de los humanos que tenemos como un proceso donde tenemos una larga vejez, si nos va bien, yo espero que me vaya bien, tenemos esta cuestión, en los animales silvestres, la senescencia, la vejez es relativamente corta. Con animales domésticos la incrementamos, pero un animal que vive 20 años puede ser muy buen cazador por lo menos 17, 18 años de esos 20 años. Increíble. Pues no sé ustedes, a mí me encantó este webinar, creo que nos llevamos mucha información para brindar a todos los ciudadanos a los que nos acercamos. Estamos dando término. Les agradezco mucho a los ponentes, Jorge, André, gracias por su participación. Ojalá nos puedan compartir sus correos por si tienen algunas otras preguntas o quieren pedirles más información. Por chat se los podemos compartir. Y bueno, por nosotros sería todo. Muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Mi correo está en la primera diapositiva. Entonces, por favor, ahí el que guste contactar, pedir información, ahí está mi correo. Y bueno, también a mí me gustaría tener el de Andrés. Mucho gusto, Andrés. Y muchas gracias, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, estamos en contacto.
Adiós. Adiós.